Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único podcast que yo puedo decir que es de origen meramente latinoamericano, donde abordamos los temas más importantes que han ocurrido en la última semana desde una óptica onda. Y yo que vivo en Latinoamérica, ¿por qué me tendría que importar esto a mí? ¿Qué me importa si el presidente de Estados Unidos ya reabrió su gobierno? ¿Qué me importa si la generación Z en México va a hacer una marcha multitudinaria? Bueno, el punto es que aquí vamos a decirles cuál es el trasfondo geopolítico de todo esto, qué señales hay detrás de esto y qué lecciones podemos aprender de estas cosas que se replican a lo largo de toda la región latinoamericana y que podríamos ser, como decirlo, una especie de aguas, que esto te puede pasar a ti también para que no cometas los mismos errores, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos en esta ocasión? Bueno, tenemos 3 noticias importantes y una actualización, prácticamente. La primera noticia que yo considero realmente importante es que Trump ha prometido en directo en Fox News, el noticiero, bueno, la televisora de derecha que más respalda al Partido Republicano, que va a disminuir aranceles. ¿Sí? Va a disminuir aranceles y esto como que se le salió una especie de accidente. Vamos a ver qué pasó, por qué ahora. ¿Por qué ahora? Sí, ¿por qué ahora? ¿Esto va a beneficiar a Latinoamérica? Ahí vamos a ver. Esta siguiente noticia es que prácticamente han salido una serie de cartas de correos electrónicos de un hombre que tenía una isla privada, que tenía conexiones con la alta política, con el príncipe Andrés y por supuesto con Donald Trump, y que han dicho una serie de, ¿cómo decirlo?, de cosas que podrían tenerlo altamente ligado, que por lo menos sabía de lo que estaba ocurriendo en esa isla, ¿no? Así es. Si bien es una noticia que podríamos decir es un poquito menos geopolítica, es importante porque literalmente se está decidiendo el futuro del presidente de Estados Unidos. Entonces, no es poca cosa. O sea, dependiendo de qué tan fuerte se tiene la información, podría incluso a futuro haber una destitución. Sí. En la otra noticia que tenemos el día de hoy es que para el 15 de noviembre en Ciudad de México, la generación Z al unísono ¿cómo decirlo?, ha pedido que todos salgan a marchar para la marcha de la generación Z con banderitas de One Piece. ¿Qué están buscando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Y es de verdad, o sea, ¿la generación Z ha convocado una marcha de la generación Z o hay algo detrás? Vamos a hablar de esto también en esta emisión de Ecos Financieros. Y también como otra noticia importante tenemos de que el gobierno de Estados Unidos después de 43 días ha reabierto sus oficinas gubernamentales. Y sí, uno diría, bueno, ¿y a mí qué me importa que unos burócratas hayan regresado a trabajar? Porque digamos que no regresaron bien y esto para un país hegemónico ultrapotencia como es Estados Unidos, no puedes estar regresando a medios. No es una buena señal y aquí en este noticiero semanal vamos a decir por qué. ¿Por qué? Entonces, si quieres saber esto y más, quédate con nosotros. Somos Álvaro Ávila y Mari Carmen Rojas. Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Entonces, comencemos con la primera noticia, creo yo, la noticia más importante de esta semana, para la que viene siendo Latinoamérica Unida, y es que Trump ha prometido disminuir aranceles. De la nada, porque sí. ¿Cómo sucedió esto? Mi pregunta número 1 es, ¿de verdad es de la nada o es consecuencia de algo que quizás hemos venido cubriendo en las semanas anteriores? Es consecuencia de un montón de cosas que han venido ocurriendo las semanas anteriores. Y por eso tienen que escuchar Ecos Financieros, porque muchas de las cosas que vamos diciendo se van hilando y van a estar diciendo, sí es cierto, es por esto que mencionaron hace 2 programas y ahora tiene consecuencias ahora. Y es que tienen que entender que muchas de las decisiones que toman los mandatarios no es como que sin consecuencias. Estar en la cima del poder, entre más poder tienes, más consecuencias graves acarreas. Sí, de hecho, no me equivoco, fue en el programa anterior o el antepenúltimo donde señalamos esto directamente de que si no le iba bien con ciertas escaramuzas que él quería conseguir, era una de las posibles consecuencias. Sí, que se ve obligado a bajar aranceles, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Resulta que en Fox News, la presentadora, Laura Ingraham, le recordó al presidente Trump en una entrevista esta semana que los precios de todas las cosas, comida, de café, son altos. A lo que Trump respondió, café, vamos a bajar algunos aranceles, vamos a tener más café, vamos a solucionar todo esto muy rápido y muy fácil. Dejando de lado esta cuestión de bravuconería, de muy rápido, muy fácil, esto es una cuestión que básicamente se le salió a Trump. Porque Trump ha estado negando constantemente a lo largo de todo su
campaña política y desde que es presidente, que los aranceles son causantes de que se incrementen los precios de los consumidores. Él estuvo diciendo neciamente que cuando se incrementaban los aranceles, quienes tenían el costo, tomaban este costo de las... El costo final lo tomaban los países. Los países que eran, como decía, acreedores o los importadores. Pero nunca el usuario final. Sin embargo, yo les he dicho, hice un programa al respecto sobre lo del café de Brasil, que es curiosamente, que Brasil en este momento tiene 50% de los aranceles. Y yo hablaba de cómo esto iba a impactar en que Estados Unidos iba a tener pues menos café. Porque resulta que Brasil es un mayor proveedor. Sí, y ustedes dirán ya, pero ¿qué importa que un bien X como el café sea incrementado en una población como la estadounidense? Importa mucho porque no es cualquier tipo de bien. Es un bien de primera necesidad para ellos. Sí, miren, es un bien que tiene una sustancia que genera que quieras tomar una taza y luego otra y luego otra. No digo la palabra que empieza con A, que tiene el mismo efecto que algunos estupefacientes, pero que para los gringos es vital para tener su día a día. Es algo cultural, toman 4 tazas por persona al día. Son más de 250 millones de bebedores de café. Lo requieren, lo necesitan, no pueden vivir sin él. No. Y bueno, dado que ya está 15% más caro el café y la gente tiene que decidir entre si compra un buen café o si va a comprar comida, pues va empobreciendo las cosas, ¿no? Entonces, esto viene a confirmar una serie de, ¿cómo decirlo?, de investigaciones hechas por medios que se dice oficialmente son opositores al gobierno trumpista, que Trump y compañía entendían perfectamente que los aranceles son impuestos que aumentan los precios para los consumidores y simplemente solían mentir al respecto. Sí, y ojo, cuando hablamos de impuestos nos hablamos de una especie de impuesto indirecto. En estricto rigor no funciona, o sea, funciona como un impuesto, pero no es un impuesto. Sí, es equivalente. Sí, pero para efectos de lenguaje coloquial lo vamos a tratar como lo que sería un pseudo impuesto. Sí, y bueno, resulta que además del café, a los gringos les encantan los plátanos o bananas. No sé de qué parte de Latinoamérica estén haciendo. Y resulta que Estados Unidos no puede producir bananas. Aunque quiera, no puede. Las tiene que importar. Y bueno, resulta que si a toda Latinoamérica unida le pones aranceles, pues no puedes hacer gran cosa para solventar este costo. Y dado que pues las bananas, si bien no generan adicción, también estarían funcionando como un bien de primera necesidad para el pueblo estadounidense. Es que sobre todo es para la alimentación de los niños. Entonces, el hecho de que hagan sus nochecitos con manzanitas y bananas. De hecho, esto es muy importante de señalar porque ya sea que en el caso del café, que es un producto que genera dependencia por sus componentes químicos, o en este caso las bananas o plátanos que serían importantes por el tema de los niños, de las infancias estadounidenses, o sea, de Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de bienes son aquellos donde en una población concreta la gente no los va a dejar de consumir porque se encarezcan los precios. Va a modificar su consumo, va a tener que adaptarse y por eso que en ese tipo de casos normalmente lo que se suele hacer es una subvención para ese tipo de ingredientes. Un ejemplo aquí en Chile. Chile es uno de los mayores consumidores de pan de Latinoamérica, del mundo incluso. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hay cierto tipo de incrementos, como por ejemplo los combustibles, hay una subvención por parte del Estado para que ciertos bienes mantengan sus precios estables. Para nosotros serían las harinas, porque con eso se produce el pan, que es un bien de primera necesidad, porque el chileno no te va a dejar de comer pan por el hecho de que se encarezcan los precios. Efectivamente. Pasa lo mismo con el café y con la banana en Estados Unidos. Así como muchos otros productos agrícolas que Estados Unidos, por sus condiciones regionales y climáticas, es imposible que pueda cultivar. Por ejemplo, la palta o aguacate, dependiendo de qué parte de Latinoamérica seas. Tomate. El tomate tampoco lo pueden cultivar ellos. Muchos tipos de ají no los cultivan en Estados Unidos. Ají o chile, dependiendo de qué parte de Latinoamérica seas, ¿vale? Y pues prácticamente, junto a estos dichos que dijo Donald Trump, el secretario del Tesoro Scott Bessent confirmó el miércoles en una entrevista con Fox News que el gobierno cree que los precios bajarán tras realizar anuncios importantes en los próximos días sobre el café, las bananas y otros productos agrícolas que no se cultivan en Estados Unidos. Y recuerden que como parte de la gira que tuvo Trump en Asia, se reunió en Malasia con Lula da Silva. Y claramente
obviamente yo creo que aquí el café tuvo un componente importante. Sí, digo, ¡lo necesito! Sí, y es importante escuchar esta noticia porque ahora, respondiendo a la pregunta del inicio del programa, ¿de qué me sirve a mí saber ciertas noticias que sucedan o no en Estados Unidos? Les voy a dar un ejemplo, pues para la gente que tiene la posibilidad de haber podido invertir en café, fue una excelente idea muy probablemente, porque el mercado estadounidense es el mayor consumidor del mundo y si tú tuviste la oportunidad de poder haber hecho inversiones respecto a empresas de café, hubieron buen rédito. Y iba a ser algo que no iba a ser solucionado al corto plazo, dado el plan político que tenía Estados Unidos con Donald Trump. Ahora, también hay otra posibilidad, si tú eras un ciudadano a pie estadounidense, un latinoamericano que quizá le tocó migrar ahí, y el café también forma parte de tu canasta básica familiar, era un momento idóneo para empezar a acaparar. Porque no iba a haber un descenso pronto de este bien de consumo que no ibas a poder dejar de consumir. Entonces, ya sea que haya sido por una cosa más macro, porque tenías la posibilidad de invertir, o como un ciudadano a pie que podía haberse provisionado previamente a que todo esto ocurriera, en cada una de las ocasiones te convenía ver nuestro programa, porque te estábamos dando una predicción de algo que efectivamente ocurrió. Sí, de hecho yo fui de los que se apagan. Pero bueno, no me iba a quedar sin café y no iba a pagar los precios que ahora están En estos momentos, ¿no? Sí. Y pues prácticamente podríamos ver una escalada también. Esto se suma a raíz de que Trump perdió varias elecciones en Nueva York, Nueva Jersey y también en California. La población lo castigó a él. A él, lo castigó a él, diciendo: hemos notado que nos hemos vuelto más pobres y te estamos castigando a ti. No nos importa la ideología demócrata, no nos interesa si es comunista, si es tecnócrata o si simplemente es una persona que no tiene ningún tipo de programa a largo plazo, simplemente con que sea contrario a ti voy a votar por él. Lo que es muy interesante, porque también en este programa, hace algunos podcasts anteriores, nosotros seguimos una noticia, entre comillas, de un experto en Harvard que vaticinaba la burbuja de La IA. Y este decía que si bien Estados Unidos en números, en papel, no se había visto afectado respecto a su crecimiento económico. A su crecimiento económico, porque de hecho estaba bastante bien para lo que es hoy en día en un mundo globalizado. Cerca del 2%. Exacto, no es un gran crecimiento, pero no era un crecimiento cero, ¿no, México? Sí. En fin, la cosa es que se mencionó esto y daba como un poco de pie al discurso de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, de decir: no, yo tenía razón, todos ustedes bola de economistas se equivocaron, a mí no me explotaron la cara. Y resulta de que aquí hay una cosa que yo no mencioné en ese programa, pero después quedó dando vuelta y que ahora sí lo menciono. Existía la posibilidad de que precisamente como hay una burbuja que tiene que ver con la inteligencia artificial que básicamente estaba sosteniendo el crecimiento estadounidense en sí mismo, no se estaba reflejando en los números el problema que estaba causando, pero ¿saben quién sí lo siente? La ciudadanía. Entonces tendría una muy buena explicación que probablemente esta persona de Harvard que anunció esto tenga más razón de la que podría ser en apariencia en lo que te dicen los datos, porque fue extraño. O sea, normalmente lo que sucede, y esto sí yo lo dije en el programa anterior, primero hay una crisis económica para que la gente se vuelva a reaccionar bien. Pero ¿por qué la gente reaccionó antes de que en papel haya dicha crisis? Es porque quizás la persona no está equivocada y efectivamente hay una crisis interna que está siendo maquillada por datos que no tienen tanto que ver con la economía interna del país, sino que por un hecho puntual que es una burbuja de inteligencia artificial. Sí, o sea, prácticamente que la mayoría de las inversiones y ingresos que se están obteniendo son por cuestiones relacionadas exclusivamente en el campo de la inteligencia artificial, que solamente es un sector muy chico que no abarca todos los medios industriales, agrícolas, a los que se dedica la ciudadanía común estadounidense. Exacto. De hecho, por ejemplo, Nvidia, tengo entendido que esta semana hizo un contrato en México para tener un centro de datos. Al igual que lo tiene Chile con Google, o al igual que lo tiene Arabia Saudita otra vez con OpenAI y Nvidia, ¿vale? Y todo el mundo está haciendo centros de datos, pero yo lo que veo en sus programas es que, más allá que dicen, estamos haciendo un centro de datos para la investigación en inteligencia artificial, ok, sí, hace tu centro de datos. ¿Y qué vas a obtener de él? O sea,
vas a investigar inteligencia artificial, vas a crear una IA, ¿para qué? ¿De qué te va a servir esa IA exactamente? ¿Cómo te va a volver más productivo? ¿Cómo va a hacer que tu ciudadanía se vuelva menos pobre? ¿Cómo se va a reflejar esto en que la IA te permita, no sé, dar algún tipo de leyes perfectas, te va a dar algún tipo de decisiones logísticas más allá del raciocinio común del ser humano? Y no hay nada más allá de que vamos a ponerles unas torres de computadores que van a estar procesando información. Y que ellos quieren ingenuamente reemplazar completamente la capacidad de trabajo humano por estas máquinas para optimizar sus recursos. Y la verdad es que te cargas la economía. Sí. Porque una política, mejor dicho, una falta de política descontrolada de una maquinaria así de fuerte como lo que pretende impactar la IA es cargarte un sector importante de tu población si es que no hay regulaciones y si es que no hay un plan y una trazabilidad para poder implementarse esto como política en el sector público. Sí. Entonces, lo que mucha gente olvida es que lo que hace realmente crecer a un país es la productividad y que es el uso eficiente de los recursos de manera que toda la población pueda tener acceso a él. Si tu población tiene acceso a recursos, es una población que está más... Que consume. Que es más estable, es más feliz, no se te van a levantar en armas, no va a incrementar los índices de delincuencia y pues vas a estar teniendo un país con mejor gobernanza y que va a estar creciendo progresivamente. Pero si solamente estás haciendo inversiones en IA porque sí... Porque quiero reemplazar. Porque quiero tener una IA militar mejor que la de los chinos, bueno, pues... capaz de que ni siquiera necesites una IA ultra sofisticada, sino que te haga bien te mande bien las instrucciones en tiempo real, ¿no? Así es. Y por mucho que la IA sea ultra avanzada, el tiempo en el que pueda dar una orden y emitirla, o como que estar imitado por el mismo tiempo, no puede ir más rápido que la velocidad de la luz, entonces... No, y también la capacidad de poder procesar esa información, porque no basta simplemente con tener el dato, sino que también importa lo que yo hago con dichos datos. El criterio, y que esta no se equivoque. En fin, entonces esto es la parte de la información 1, que aparentemente Donald Trump va a bajar aranceles. Si te gustó cómo dimos y analizamos esta noticia y las implicaciones que hay detrás, por favor, deja tu like, comenta y comparte y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Perfecto. Entonces, antes de continuar, aquí dice el F1 Podcast, la política de café. Sí. Segunda noticia. Prácticamente han salido cartas de un magnate fallecido en la cárcel que tenía una isla privada y estuvo rodeado de muchas mujeres. Mujeres a las que accedieron Bill Clinton, por ejemplo, el príncipe Andrés y también Donald Trump. Para efectos de este podcast no vamos a mencionar mucho al señor Jeffrey, voy a decir hasta aquí nomás y sin apellido, porque son temas sensibles que la plataforma siempre baja. O sea, nosotros no tenemos una monetización activa. No nos interesa que nos cargue la monetización, nos carga la visibilidad. Y eso es muy jodido para un canal emergente como el que está haciendo, que aún así, que es muy difícil, traemos la noticia. Así que si es que te gusta enterarte de todo y tratar de tener una visión sin sesgos políticos, síganos, apóyanos, compártenos. Sí. Y bueno, este señor de esta isla tenía un asistente que era una mujer, curiosamente, de apellido Maxwell, ¿vale? Ni siquiera voy a decir su nombre completo. Está cumpliendo una condena de 20 años de prisión. Está en una de máxima seguridad, pero fue trasladada a una de mínima seguridad en Florida. ¿Por qué? Porque sí, aparentemente... Por la plata que se mueve. Sí, aparentemente goza de privilegios que las otras reas no tienen, como tener todo el tiempo papel higiénico, acceso a la capilla de la cárcel a cualquier momento, y tiene una celda para ella sola. Se la pasa leyendo mayormente, haciendo ejercicio y meditando en la capilla de la iglesia, pareciendo como un retiro espiritual más que otra cosa, ¿vale? Más que una cárcel propiamente. Ajá, está en la cárcel y supuestamente se espera que cuando se arme bien el caso del señor de esta isla, pueda declarar en contra de Trump. Pero ella ya salió a decir que Trump nunca estuvo involucrado en absolutamente nada, porque sabe lo que le conviene, ¿no? Sí, no es tonta. Sin embargo, del señor de esta isla han salido un montón de correos electrónicos que ha sostenido con muchas personas, y les voy a leer algunas de las personas con las que se estaba carteando este señor para que vean qué tan conectado estaba el desgraciado y qué estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, a su socia que está en la cárcel le escribía: quiero que te des cuenta de que ese perro que no le ha dado es Trump. La persona, una de las víctimas, que está su nombre censurado, pasó horas en mi casa con él. Nunca lo he mencionado, jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75%. Como queriendo decir que una de las víctimas estuvo con Trump y que podría o no haber pasado algo con él, ¿no? Claro, y esto es un correo de esta persona antes de morir.
O sea, no hay, y es también para su propia gente, sus allegados. Estas son filtraciones de correos reales de su cuenta, o sea, no hay, aquí no hay una tergiversación por parte de alguien que quiera implicar en este caso al presidente de Estados Unidos con un escándalo X. Sí. Luego, en 2019, Trump, como ya sabía como que lo que estaba viniendo, le dijo a este señor de esta isla que por favor dejara su membresía del Club Mar-a-Lago y que nunca más volviera a su isla, ¿no? Como que rompiendo toda la con él. Bueno, al respecto, el señor de esta isla le escribió a un autor llamado Michael Wolff sobre lo que había ocurrido, ¿no? Dijo, y cito, Trump me pidió que renunciara, escribió el señor de la isla. Nunca fui miembro, por supuesto, y por supuesto que él sabía de las chicas, ya que le pidió a mi asistente que parara. Y esto es a raíz de que aparentemente el señor de la isla sacaba a algunas chicas de la mansión de Mar-a-Lago para hacer cosas con en otros lugares. Una de estas chicas, que se llama Virginia Giuffre, es la que tuvo un escándalo con el príncipe Andrés, que el cual en el mes de octubre se le retiraron todos sus títulos familiares y cayó en la desgracia de la realeza británica. Sí, de hecho, con respecto a la realeza británica, yo recuerdo hace más de 10 años atrás que hubieron muchas voces acalladas respecto a casos de pedofilia. Y que claro, con el tiempo y viendo las consecuencias que se han tenido, tienen bastantes tintas de realidad. Ante esto, Trump salió a decir en aquel momento que estaba muy indignado con el señor de la isla porque este desgraciado robó mujeres jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago al explicar por qué terminó su relación con este caballero del cual era muy amigo. Vaya, lo invitó a su boda. Luego, otro de los correos que salió de este señor de la isla fue con el ex secretario del tesoro Larry Summers, ¿no? Y pues esto era a raíz de que no le gustaba una política que estaba sacando en diciembre de 2018 y escribió, Trump está al borde de la locura. No te escribe mucho el contexto de la nota de lo que estuve sacando, pero o sea, que se estés carteando con el que era el secretario del tesoro Larry Summers de la administración Trump en aquel entonces, pues no es poca cosa. O sea, hay una conexión real y directa. Y yo siempre lo voy a sostener. Cuando salió el caso de las famosas en Hollywood que fueron abusadas sistemáticamente desde su infancia, o sea, antes de cumplir la mayoría de edad, uno de los nombres que sí salieron implicados por parte de estas filtraciones de estas famosas fue el de Trump. O sea, si bien todo esto siempre se tapa con dinero y no hay una condena tangible y real de decir en el año tanto el señor tanto incurrió con tales prácticas con tal y tal persona, él sí ha sido citado por personas que se sabe, y esto sí que es comprobable, de que fueron víctimas en su infancia por cosas sexuales. Ya saben. Sí, entonces la verdad es que siempre lo he dicho, no me parece extraño que finalmente haya salido el nombre junto con él. Sobre todo que también existen un montón de imágenes de archivo donde se les puede ver a ellos en juventud conviviendo juntos, eran amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahora, no estaba únicamente conectado con gente de la administración Trump. También se carteaba en 2018 con la ex asesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, o sea, un demócrata, que se llama Catherine Rumler, una mujer encima. Y esto era debatiendo acerca de la salud mental de Donald Trump cuando pasaba algunas leyes. Porque esto que vamos viendo que Donald Trump estaba fuera de control es porque también lo hizo en la primera administración, pero a lo mejor no estabas tan al pendiente porque no te importaba directamente, ¿no? Y preguntaba, ¿qué tan cerca está Donald Trump de un colapso psiquiátrico? Y en el intercambio muestra que el señor de la isla reenvía la historia temprano de una noticia que había salido y pues prácticamente dice que no le inspira confianza y que Trump es verdaderamente estúpido. Y tenemos que comentar otra cosa aquí. Aquí no estamos hablando de una persona que esté en contra de Trump, que haya sido un abanderado que salió y ese tipo es un idiota y quiere lo peor para nuestro gran país. No, estamos hablando de una persona que durante muchos años tuvo una relación íntima de amistad y que tuvieron ellos lazos, también lazos, ¿cómo decirlo esto?, de negocios, se hicieron negocios. Así que estamos hablando de alguien que lo conoce desde dentro. Sí, y ahora, recuerden, acabo de hablar de una mujer que era de Barack Obama, ¿no? Pero a defensa de esta mujer salió un portavoz de Goldman Sachs, que es una de las compañías más poderosas de inversión del planeta, donde dijo que esta mujer tenía una relación estrictamente profesional con el señor de la isla, por supuesto en el bufete de abogados de Latham Watkins. Entonces,
prácticamente dicen, no, a mi chica no me la toques, como que están conectados mutuamente con el poder político, el poder financiero. El tema de abogados que es muy importante para ellos, porque para cualquier cosa. De hecho, también aquí se ha citado muchas veces a lo largo de los programas de la importancia que fue la asesoría legal por parte de toda la carrera que tiene Trump, camino después finalmente a lo que culmina la presidencia. Sí, y mira, también con esta misma mujer estuvo sosteniendo algunos, ¿cómo decirlo?, correos después de que Michael Cohen, antiguo asesor de Trump, se declarara culpable de delitos federales relacionados con la financiación de campañas electorales. Ya saben, recuerdan que los rusos aparentemente podrían o no haber estado detrás de la victoria de Trump. Y pues se declaró culpable, ¿no?, por lo que pasó en 2016. Y pues él escribió, sé lo corrupto que es Donald. Íntimo amigo. Sí. Supongo que la gente de negocios neoyorquina, que no es abogada, no tiene ni idea de lo que significa que tu intermediario se vuelva contra ti. Entonces, a raíz de esto, también salió una serie de correos que tenía hablando de su relación con el príncipe Andrés. ¿Vale? Creo que no me van a censurar tanto el príncipe Andrés de verdad. No debería, pero tratemos de tampoco mencionar tanto de a dónde estamos, por si acaso, porque te digo, o sea, yo recuerdo claramente cuando salieron ciertos escándalos que fueron rápidamente callados por la corona. Este correo lo sostuvo en 2019, en junio, con Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca de Trump, y el señor de la isla escribió, el príncipe Andrés y Trump hoy, porque fue una visita oficial. Oh, qué gracioso. Y luego añadió, recuerda que la acusadora del príncipe Andrés salió de Mar-a-Lago. Bannon respondió, no puedo creer que nadie esté haciendo las conexiones. Y pues no está claro qué quiso decir Steve Bannon. Con respecto a las conexiones, y sí que no se sabe. Porque la Casa Blanca los pidió en 2017, pero Bannon siguió teniendo influencia en la política conservadora incluso hasta el día de hoy, en el Partido Republicano, ¿no? Sí, está atrás bambalinas. Y bueno, Trump y el príncipe Andrés frecuentaban círculos sociales en las décadas de los 90 y los 2000, junto con este señor de la isla, en su isla, y, la mujer que fue mano derecha durante décadas, que ahorita está en la cárcel, la señorita Maxwell, y también a veces en Mar-a-Lago. Y por estas situaciones, como era tan fuerte, el rey Carlos, actual monarca del Reino Unido, le retiró a Andrés su título de príncipe en el pasado mes de octubre, ¿no? Sí, porque sabían ahí cosas de ellos. Bueno, los Royal haciendo cosas de Royal, me imagino. Sí. Y bueno, también sostuvo correos con un periodista, pero aquí él decía, en este correo, que él le sabía un montón de trapos sucios a Trump. Prácticamente dice, y el periodista decía, oye, ¿por qué no lo sacas? Podrías ganar mucho con esto. Pero ¿y no le convenía? No le convenía. ¿Qué sacaba? Sí. Y pues prácticamente ante esto Trump va a salir a decir, yo no sé, yo no tengo nada que ver, todos esos correos son completamente falsos. Lo que ha venido siendo desde que salió. De hecho, curiosamente, y aquí lo voy a comentar, una de las promesas en campaña que hizo Trump fue el hecho de reabrir el caso del señor Jeffrey. Uh-huh. Y obviamente sabía lo que iba. Sí. No lo iba a hacer nunca, o sea, por promesa de campaña, porque necesita blindarse de algo. Por algo realmente esta investigación no ha salido todavía a la luz, ha sido tan malditamente mediática, es evidente de que se están frenando desde dentro. Y no digo solamente él, porque hay mucha gente poderosísima detrás de esta mega escándalo, mega corrupción. Por eso se desuscribió él mismo en prisión para no hablar y proteger a sus íntimos amigos de décadas. Guiño, guiño. Guiño, guiño. De hecho, en esto prácticamente, en esto correo decía que él podía presentar fotos de Donald y las chicas en bikini en la cocina del señor de la isla. Más adelante en la misma cadena de correos electrónicos, este señor de la isla aludió a una mujer con la que según él, tanto el señor de la isla como Trump habían salido de la década de los 90. Mi novia de 20 años en el 93 a la que después de 2 años entregué a Donald Trump, dijo el señor de la isla, enlazando a una página web que mostraba a la chica, ¿no? También hubo un álbum obsceno publicado en 2003 con motivo del 50 cumpleaños de este caballero. Imagínense, en 2003, 50 años, cuando estuvo con la chica de 20, tenía como 40 y tantos. Claro. Y pues incluía una broma sobre este señor de la isla que había vendido a Donald Trump una mujer totalmente depreciada, porque ella la había abusado él. En fin. Y muchos de estos escándalos también él sostiene de que eran menores de edad, se dice. Bueno, ahora sí que
Trump ha estado haciendo todo lo posible para que no se hable mucho de esto. Para no haberse implicado. Negando completamente Me todo. acuerdo que cuando estuvo bien efervescente, de pronto salió con que había tenido un problema de salud. Sí, entonces, francamente, si te doy sincero, yo no creo que Donald Trump, siendo presidente, vaya a pagar por absolutamente nada. Si entendemos lo que es política, lo que tendrían que hacer los fiscales, que realmente quieren llevar a la cárcel a toda la gente que estuvo implicada detrás del caso de este caballero, tendrían que esperar que termine la administración Trump. Sí, para que poder abrir cualquier investigación. Sin embargo, nada nos garantiza que no suba del lado demócrata alguien que estuvo en esa isla también. Lo más probable es que sí, porque la conexión de los poderes está intrínsecamente ligada. O sea, están enemistados en palabras porque al final cada uno tiene su coalición de cómo están en el poder. O sea, imagínense, les dije un correo con la revista británica, un correo con una ex asesora de Barack Obama, un demócrata, dos con de la republicana. Entonces, alguien del mundo de las finanzas saliendo a defender a uno de los colaboradores con los que estuvo sosteniendo correos, este señor de la isla. Es demasiado el poder que hay aquí implicado. O sea. Demasiados intereses involucrados como para que esta cosa no salga a la luz. Y insisto, o sea, que este señor se haya desuscrito del planeta en encierro. O sea, ¿es necesario? Es como que si haces las conexiones y te das cuenta de cuánta mierda política, financiera y económica estaba conectada con este güey, con este señor, es imposible que lo dejaran con vida. Y quién sabe, lo que la pregunta sería quién dio la orden, ¿no? ¿Quién fue? Pero bueno. Sí, y aquí quien dio la orden no necesariamente el señor que es presidente en la actualidad, podría ser otro. Sí, hay gente muy poderosa implicada y no lo sabemos, no sabemos la magnitud de todo esto. De hecho, también a raíz de eso me acuerdo que por casos mediáticos como el de Michael Jackson salieron a decir como qué pasaba cuando te enemistabas con este grupito selecto, te destruían la carrera. De hecho, Michael Jackson se sabe de que todo lo que ustedes vieron de Regresando a Neverland y demás, todos son de gente oportunista, que toda la gente que supuestamente Michael tocó salió a decir que no es cierto, que sus padres en muchas ocasiones les obligaron a hacer eso, que se arrepienten de haberlo señalado. Hay chicos que nunca, que por más que quisieron hacer que testificaran contra Jackson, por ejemplo Macaulay Culkin, sí, de Mi Pobre Angelito, sí. Siempre se dice que nunca le hizo absolutamente nada, que cuando decía que dormían juntos es que era una habitación tan gigantesca que cabían como 12 personas ahí. Sí, decía que la habitación tenía segundo piso. Y que estaban sirvientes y había mucha gente porque Jackson ya había para ese momento estando protegiéndose de que no le estuvieran haciendo cosas. Claro. Entonces, pues, pero el caso con este señor de la isla no tiene nada que ver con el Jackson, que Jackson sí era inocente. Sí, y de hecho, dentro de lo mediático que es, salen obviamente porque se hacen cuadraturas. Y claro, es como ya cuando tú te enemistas con este tipo de grupos, podéis ser la persona más reconocida del planeta, el artista pop del momento, eso no va a importar. Pues recordemos a Puff Daddy, ¿no? El señor que por alguna razón siempre todo el mundo rendía pleitesía a Beyoncé cuando ganaba el Grammy de música. No era, ¿cómo decirlo? Casualidad. Claro, o sea, estos poderes están intrínsecamente ligados tanto en la farándula, el poder económico, realeza, poder judicial. Sí. Es una mierda gigantesca, por eso mucha gente no quiere subir a la política. Y por eso que nosotros no podemos hablar y tenemos que estar casi hablando en clave, porque este tipo de temas son tan sensibles que la plataforma los borra. Sí, pero bueno, si te gustó cómo dimos esta nota en clave del señor de la isla, por favor deja tu like, comenta y comparte y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente noticia. Y esta vez vamos a México para cambiar un poco las tornas. ¡Latinoamérica! Sí. Y resulta que para el 15 de noviembre ha salido la convocatoria para la marcha de la generación Z. Porque tú que me ves, y si estás entre el rango de edad entre los 18 y 30 años, eres generación Z y tienes que salir a marchar por... ¿Por qué están marchando? Ah, sí, estamos marchando porque tengamos mejores oportunidades, porque se elimine la corrupción, por bajar la violencia y porque México sea un lugar mejor. Es en serio, esas son las motivaciones por las que va a salir la marcha de la generación Z. Y esto es
una semana después de otras marchas que que fueron a raíz de que en Michoacán un alcalde que estaba siendo equivalente al Bukele, pero mexicano, fue desuscrito. Y la ciudadanía estaba tan indignada que salió a marchar y exigir que el gobierno mexicano implementara un plan de paz sobre Michoacán, que ya fue presentado esta semana en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, y los militares ya llegaron a Michoacán, ¿vale? Pero esta marcha de la generación Z supuestamente se cuelga de estas reivindicaciones de seguridad, de nuevas oportunidades para los mexicanos y demás. Y pues honestamente suena falso. Suena falso. Y si bien vienen con banderitas de esto de One Piece, al igual que ocurrió en otros países de Asia, de Nepal, de Indonesia, si no me recuerdo también, donde está sacando la bandera de los sombreros de paja para decir que esta es una marcha legítima. Mainstream, somos jóvenes. Estamos en la moda, chaviza. Pues prácticamente ahora quieren sacar esto y esperan que un montón de youtubers, como por ejemplo Carlos Bello, que salió a convocar esta marcha, pues salgan así como para decir: estamos en contra de Claudia Sheinbaum, estamos en contra del gobierno, queremos mejores oportunidades, queremos un montón de cosas, ¿no? Que ya mencioné. Ahora, esta marcha por la generación Z, ¿te parece legítimo? ¿Te parece que realmente la generación Z como tal está haciendo una marcha espontánea para salir a reivindicar los derechos que por ser mexicanos les competen? Yo respecto a esta marcha preguntaría 3 cosas. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? ¿Y quién es la persona que está detrás de la convocatoria de la marcha? Porque siempre hay una persona que es quien convoca. Puede ser una agrupación, puede ser una persona en concreto, puede ser un grupo en las sombras. Entonces, a la primera pregunta, ¿por qué no antes? Si lo que están peleando es algo que México tiene ese sentir desde que empezó con su... Yo diría que desde los 90 en adelante. Ah, sí, constantemente. De hecho, hemos hecho marchas por la paz, marchas contra el feminicidio, algunas violentas. Pero no es la primera vez que se hacen este tipo de marchas, ¿no? Pero el concreto con esta, de hecho la presidenta de México salió en su mañana a decir que tenía serias dudas de la legitimidad de esta cosa porque se le sonaba como que extraña, ¿no? Y respecto a las cosas extrañas me parecen las consignas. Normalmente cuando son marchas legítimas no es como que sea el arcoíris completo de peticiones. Quieren algo concreto. Sí, pues es algo muy concreto. Cuando de verdad viene de iniciativa ciudadana, o sea, que no es una cuestión que está politizada y es espontánea. ¿Cómo identificar cuando algo realmente ha sido politizado? Mírale la cantidad de arcoíris que aparecen alrededor de esas consignas. Miren, ahora te voy a decir, porque ya la propia presidenta mostró en su mañanera de dónde venían. Sí, ya mostró de dónde venían. Resulta que aparentemente quien está detrás de todo esto son 2 personajes principales. Un tal Ricardo Salinas Pliego, que es como que familiar del expresidente Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes más odiados de México, que es conocido por la Secretaría de Hacienda por no querer pagar impuestos y estar en demandas constantes y amparos para tratar de bloquear el cobro de impuestos que debe y que no quiere pagar. Los evitó con Andrés Manuel López Obrador y ahora los quiere evitar con Claudia Sheinbaum. Entonces él tiene una cadena de televisión que se llama TV Azteca. Y a partir de octubre empezó en su noticiero de esta televisora a hablar sobre un documental de lo que fueron las marchas de la generación Z. Y de repente, entre el mes de octubre y noviembre, de acuerdo a la información que salió a decir de Claudia Sheinbaum, salieron 200 cuentas de TikTok que hablaban de entretenimiento que de repentinamente empezaron a criticar al gobierno. Y algunos influencers de repente empezaron a convocar marcha de la generación Z. También se encuentra que detrás de esta convocatoria se encuentra esta compañía de publicidad llamada Atlas Network, una red de más de 500 centros destinados a difundir ideología de ultraderecha supuestamente, pero que es más de... Está en el mejor postor, ¿ok? Y pues yo creo, de acuerdo a lo que está viviendo aquí, que prácticamente hicieron como su tablita de que queremos llegar al sector joven para capitalizar lo que salgan a protestar contra el gobierno. ¿Qué es lo que el sector joven, la generación Z, si es la generación Z, ¿verdad? Generación Z, perfecto.
qué es lo que la generación Z necesita para poder conectar con nuestra marcha distractora y yo poder salirme con la mía y no pagar más impuestos. ¿Qué es lo que les preocupa? La seguridad, sí, pero les preocupa no tener oportunidades de empleo, les preocupa su futuro, les preocupa que exista tanta violencia. Sí, vamos a capitalizar todo esto y vamos a hacer que marchen por ello. Perfecto, ok. Pero ¿cómo vamos a llamar a la población que nos interesa? Necesitamos un nombre con el que se puedan identificar, un nombre que llegue a ellos, un nombre que capte justamente el sector que queremos que salga a marchar. Marcha Generación Z. ¿Por qué me parece esto falso? Porque supuestamente, por ejemplo, nosotros somos del rango de los millennials, ¿no? Pero yo nunca me identifiqué como millennial. Exacto. Y eso no cambia, o sea, los X con los X, los Z, yo tengo gente llegada que es efectivamente Z, no se identifican así. Sí, yo también tengo un chico que es de esa generación y no se denomina a sí mismo generación Z. Los baby boomers tampoco se denominan a sí mismos baby boomers. No, Entonces, son etiquetas que la gente les pone para poder explicar ciertos rangos etarios y poder hablar de ciertos temas. Pero la gente que pertenece a esas generaciones muchas veces ni siquiera saben cuál es su etiqueta. Hay gente que confunde los Z con los millennials todavía y no sabe identificar desde dónde empieza uno y termina el otro. entonces, francamente, esta marcha que pretende capitalizar las inquietudes de una población joven que no tiene oportunidades para mejorar su futuro, lo cual es correcto, está hecha con las patas. Está hecha con las patas. Si vas a hacer una campaña necesitas un nombre más demoledor, como por ejemplo No Kings en Estados Unidos, para de Trump, ¿no? Para que la gente vaya a decir, sí, No Kings, estoy en contra de Trump. Marcha contra el feminicidio, el 8M para las que salen de las mujeres, y vas a ver cómo la gente estaría a marchar a favor de ello, pero... No, y nombres que sean acuñados derechamente desde la población que se dice. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí de la realidad chilena. Por allá corrían los años 2010 aproximadamente y hay una famosa marcha o movimiento que era el movimiento estudiantil. A ese movimiento le habían puesto la revolución pingüina. ¿Por qué la revolución pingüina? Porque el uniforme tradicional de aquí de mi país es un azul marino con camisa blanca. Entonces, claro, pues hacían como un símil con los pingüinos. Y es muy normal dentro de lo coloquial referirse, incluso a autodenominarse ellos como pingüinos. Y ese nombre realmente surge de los movimientos estudiantiles, no fue algo acuñado por una empresa de marketing mediocre, porque para poner semejante nombrecito a tu marcha es como, ok, hiciste trabajo bien, identificaste correctamente las preocupaciones de esta generación, pero Dios, o sea, ¿quién tienes como líder del departamento de publicidad? Por favor, ponle un nombre más, algo que pegue. Algo con lo que se puedan identificar. Encima que la persona esta, Salinas Pliego, que es un desgraciado de los más conocidos de México, esté poniendo esto, seguramente metiendo mano para que sea... Una vez le he puesto la marcha basada por último. Marcha basada, sí. Y aquí parece que incluso este señor que ya es viejo fue el que dijo, vamos a ponerle marcha de la generación Z, porque son ellos, ¿no? Que sea así, y se queda así con ese nombrecito. Podría haber sido eso, ¿no? Que fue cosa del tiempo. Sí. Pero francamente yo no creo que esta marcha tenga tanta convocatoria como quieren hacer creer la televisora de este caballero. Es que, mira, él tiene la posibilidad, como maneja una televisora, de escalar tanto como él quiera maquillar un movimiento a través de las cámaras. Al final, a veces los medios de comunicación tienen la posibilidad de fabricar realidades. Sí. En todo caso, en la actualidad, dado que la gente se mueve más por redes sociales y si bien son más manipulables en algún aspecto, también son más difíciles de llegar. Sí. Por eso mismo, porque es como un blindaje extra. Sí, mira, ustedes no están para saberlo, pero yo me vi en algunas ocasiones envuelto en alguna marcha en Ciudad de México, ¿vale? Pero cuando nosotros marchábamos, teníamos un objetivo concreto. No pedíamos la paz mundial, no pedíamos como que se acabe la contaminación. Era cosa de que queremos que agilices el trámite para poder comprar un terreno, por ejemplo. Claro. Porque lleva un año atascado y no haces absolutamente nada y la persona tal no, y el funcionario X no quiere dar respuesta, no nos quiere dejar ver. Y una vez que ya bloqueas una avenida de la Ciudad de México, ahí te hacen caso. Ahí te hacen caso. Y dicen, ay, sí, no se preocupe, ya vamos a agilizar esta semana, el lunes que viene ya tener su trámite listo. No debería funcionar así, pero sí es Ciudad de México. Sí están funcionando las marchas. Y no diría solamente en Ciudad de México. Probablemente sea algo idiosincrásico todo. O sea, de la idiosincrasia latinoamericana. Porque
Si bien Chile no es México, funciona muy similar también. Entonces, prácticamente esta marcha de la generación Z, pues, yo personalmente, si me preguntan a una persona joven, ¿debería marchar ella? Honestamente no, porque están unos dineros de gente nefasta detrás, que ya salieron a la luz. Que no quieran pagar los impuestos que te van a favorecer a ti como ciudadano, y de hecho, curiosamente, si esta persona pagara a una de las causas que iría directamente, sería mejorar tu calidad de vida. Sí, miren, prácticamente, señor, no, es que el problema es que el señor no quiere pagar los impuestos, porque si los paga, Es mucho. es demasiado, más multas y recargos. Y es tanto que quebraría la mitad de su patrimonio. Tendría que venderlo y deshacerse de él. Entonces no quiere hacerlo. La presidenta salió a decir que los que vayan a marchar, que tengan cuidado porque hay provocadores con mochilas, que no se dejen de ir. Y también brindaron este miércoles con vallas metálicas el Palacio Nacional y otros monumentos del centro histórico, mientras las cuentas de los TikTokers que entre octubre y noviembre empezaron a convocar esta marcha, comparten información sobre cómo derribar las murallas. Entonces, como que anticipándose a que esto quieren que sea violento, quieren que sea virulento, quieren que se muestre descontento de manera fuerte. Mi pregunta es, ¿cuánto les pagaron a esta rostro? ¿Cuánto les pagaron? Entonces, chicos, honestamente no se dejen llevar por estas cosas. Hay ocasiones en las que yo entiendo por qué las marchas se vuelven violentas. Por ejemplo, hubo una marcha feminista en Ciudad de México donde agarraron y destruyeron Reforma, literalmente. Y puras mujeres destruyendo cosas. Bien. Fuera tanto su malestar que se dejaron ir, y a partir de ahí empezaron a cambiar algunas leyes en México para garantizarles el aborto y otras cuestiones más, ¿no? Pero en esta en particular, francamente, el nombre mismo es tan artificial, tan plástico, que no creo que valga la pena hacer eso. En fin, ya. En todo caso, aquí voy a decir una única cosa. Si es una marcha exitosa, si tiene éxito, cuidado ahí con el poder de las redes sociales. Porque en muchos países se ha legislado, entre ellos China, para que haya un estricto control de la gente que está en presencia de medios. Entonces esto también puede dar un pie para que a futuro se legisle, por ejemplo, y haya una censura total. Dado de que ya se pueden ver palpables los problemas que puede traer la ciudadanía cuando hay un descontrol y hay un poder económico nefasto por detrás que está moviendo los hilos. Mira, yo creo que este tipo de medios al que estamos, tiene la persona que habla, debe tener una clase de responsabilidad para quien escucha, ¿no? Y me parece totalmente responsable que estés en TikTok diciendo, te voy a enseñar cómo destruir el monumento histórico para que vayas a hacer la marcha perfecta. Eso es nefasto, no se debería permitir. No. Porque luego las consecuencias de estas marchas violentas son caras y muchas veces el gobierno no quiere pagarlas. No, y es terrible también porque aparte de que no se quiere pagar y que se hace una destrucción del patrimonio, hay un empobrecimiento del sector, o sea, te cargas la economía del sector, te cargas directamente lo que se está produciendo, y además genera un desorden que a veces es difícil de poder parar. Entonces, bueno, ahí veremos qué ocurrirá con la marcha de la generación Z. Capaz de que lo único que vamos a decir esta semana será una actualización de que fue exitosa, fue un fracaso. Ojalá que sea que podamos decir que no hubo daños. Y si te gustó esta nota de cómo analizamos esta marcha completamente legítima, deja tu like, comenta y comparte de la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Tercer noticia, y esta es importante. Terminó el cierre del gobierno de Estados Unidos. Si ustedes no lo sabían, estuvo 43 días completamente cerrado. Prácticamente funcionarios y burócratas de gobierno estuvieron trabajando muchas veces sin cobrar. Y entre ellas, por ejemplo, los controladores de tráfico aéreo tuvieron que irse a sus casas porque ya no les estaban pagando y como consecuencia cerraron varios aeropuertos en Estados Unidos. La normalidad, a pesar de que ya terminó el cierre del gobierno, no se ha restablecido. Entonces aquí yo no quise abordar este tema propiamente, más allá de alguna nota al margen, porque yo quería ver en qué iba a terminar esta cosa para tener un entendimiento de qué ocurrió y por qué ocurrió todo esto, ¿no? Miren, creo que hace unos programas dijimos que esto tiene que ver más que nada con el programa del Obamacare. Sí. Estas ayudas que se daban a las personas, que los demócratas vieron que Trump quería arrasar con este financiamiento. Los demócratas cerraron fila contra de esto y por esta no negociación el gobierno se mantuvo cerrado. Trump jugó a que
en estas nuevas legislativas que vinieran, ganaran los republicanos y ahora con una bancada del Senado Fuerte. más fuerte republicana iba a poder sacar su programa para el siguiente año sin ningún problema, ¿no? Claro, la lectura de Trump era esa, ¿no? O sea, ha plantado tanto odio a la población que pensó que iba a ser suficiente para que la gente votara arrolladoramente por ellos, los republicanos. El problema, perdió. Perdió, ya que los demócratas se afianzaron en el Senado, pues ya no quedó otra más que sacar algún tipo de negociación. El problema es que esta negociación que salió financia al gobierno de Trump hasta el 30 de enero. Completamente financiaron todas las cosas. Y de ahí van a tener que puede volver a cerrar otra Es vez. que volver a renegociar y eso puede ser otros 40 días más. Sí. Y bueno, es que Trump incluso intentó despedir más personal federal durante el cierre y aunque el acuerdo lo detiene temporalmente, la amenaza pues también está siguiendo y muchos empleados federales han perdido confianza en la estabilidad del empleo público. Y están buscando trabajo en el sector privado. Sí, de hecho sí. Y miren, ya les dije que, por ejemplo, el Departamento de Transporte fue de los afectados, ¿no? Y todavía al día de hoy, como hay mucho trabajo retrasado, correos electrónicos que tienen que revisar y un montón de trabajo que quedó pendiente, pues hay todavía riesgo de congestión aérea, vuelos menos seguros y costos más altos para las aerolíneas, ¿no? Y aquí hago un énfasis porque si todavía no se han dado cuenta de las implicancias de un cierre de gobierno en Estados Unidos, a diferencia de otros países donde ellos siguen con los presupuestos por último de años anterior, ellos no, o sea, mientras se hace el Nuevo acuerdo. el nuevo acuerdo, congelan los sueldos de los trabajadores. O sea, significa que todas aquellas personas que están trabajando en el sector público tienen sus sueldos congelados. Son miles de personas. De hecho, con una anécdota chistosa, resulta que entre los afectados estaban los militares. Y resulta que frente a una dependencia gubernamental, un amigo de la Casa Blanca dejó un maletín con $130 millones para pagarle los sueldos a los militares. ¿Cuánto paga el gobierno? Como más de 4.300 millones, así que pues, no era gran ayuda, pero Algo, aliviana. un gran amigo que te deja $130 millones, pues yo quise un amigo así, ¿no? Que me lo venga a dejar aquí en mi casa también. Claro. Otra de las dependencias que están afectadas, la del Departamento del Tesoro, que es la que cobra los impuestos. Hay retrasos en reembolsos para millones de contribuyentes y pérdida de temporal de recaudación. Te das cuenta en una situación donde prácticamente te has metido a dar puros aranceles, bajaste impuestos y los pocos que hay no los puedes cobrar, lo difícil que es poder financiar el Estado estadounidense. El Departamento de Agricultura, ahí en este momento como se suspendió una orden que garantizaba pagos completos a los burócratas, pues no han estado haciendo su trabajo para tratar de verificar si todo un montón de productos en Estados Unidos cumplen con la normativa y son seguros para el consumo humano. Ahora Trump le va a echar la culpa al primer ministro de Canadá. Ah, sí. Por ti, por venir O va a decir que no, es que no funciona bien y hay que privatizarlo. El Departamento de Salud también tiene un montón de problemas porque hubo muchas guarderías que no estaban operando y no daban abasto a las mamás que trabajaban, por ejemplo, para dejar a sus bebés allí. Y así la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Educación, el Servicio de Parques Nacionales, que no hicieron su trabajo de preservar los parques nacionales, la NASA, un desmadre completo. Y esto, ante todo, y ahorita que ya reabrieron, que están muchos empleados diciendo, es que sabes que tenemos, o sea, no podemos garantizar una normalidad inmediata, tenemos mucho trabajo retrasado, y encima se ve que en el horizonte van a volver a cerrar, es como salir de un huracán para volver a entrar a otro. Sí, o sea, es algo que tiene tiempo. Y ante esto, quien está celebrando en este momento, aunque no salen noticias, es China. China el mayor beneficiado aquí. De hecho, vamos a ver, y esto es una predicción que yo me lanzo aquí hoy día, jueves 13 de noviembre, que vamos a ver una reactivación de la política internacional de China de aquí a enero. ¿De qué enero? Porque miren, Estados Unidos le ha estado agarrando demasiada cancha a China, entre ellos, por ejemplo, la región latinoamericana. ¿Ya? Y eso obviamente es problemático para el plan a largo plazo que tiene China. Ha tenido que bajar hasta cierto punto, no del todo, pero hasta cierto punto la cabeza, o mostrar así como dar a entender eso, porque ya su población interna es todo lo contrario. Pero este es el momento en que China debe moverse, y lo vamos a ver moverse. De hecho, sí.
Y esto importa porque si un país con la moneda de reserva global, con el mayor ejército del mundo y el mayor mercado financiero no puede aprobar sus propios gastos, pues todo queda paralizado y pues por mucho que tengas a la Armada estadounidense frente a Venezuela, no hay presupuesto para garantizar una invasión. Por eso yo sigo y reafirmo, a pesar de que nuevamente vi a una persona que sin escrúpulos decide afirmar categóricamente que la invasión va, y que es una persona famosa de España, que no voy a decir su nombre. Pero ahí está y nomás. Todavía hay divulgadores y gente del medio que de forma bastante irresponsable, no, yo siento que esto es una irresponsabilidad, de forma bastante irresponsable, mezclando peras con manzanas, porque sí, citando fuentes que para mostrar una postura política juegan con el sentir de una nación. Y eso creo que no está bien. Es muy irresponsable de parte de estos creadores venir a sostener este tipo de cosas cuando tú vas a ver en la práctica que es muy... Y de hecho también ha habido información filtrada, si el propio Trump lo dice. Para poder hacer esto de mientras estuvieron cerrados como gobierno, dentro de las cosas, tuve que decir textualmente qué es lo que pretendía hacer con Venezuela, y no está dentro del horizonte próximo una intervención armada. No. No es coherente ni con el tema del Nobel de la Paz que quiere ganar Donald Trump, porque ya lo explicamos muy bien de cuáles son las consecuencias y el costo de hacer algo bélico por parte de Trump, que eso ya sería adiós Nobel, un gusto haber soñado contigo. No, él ni lo quiere. Y miren, prácticamente, pónganse a pensar esto. En este momento donde hay retrasos en los entrenamientos porque se falta dinero, suspensión de contratos que tiene el gobierno con administraciones públicas y privadas, investigaciones pausadas en el ámbito militar y tecnológico, gastos militares reprogramados, todo esto hace que Estados Unidos como gigante esté moviéndose lentamente. Más lento de lo normal, del usual. Sí, mientras tanto, China no tiene este problema porque su financiamiento militar es continuo, sin ciclos electorales y sin congresos paralizados. Prácticamente, Estados Unidos está perdiendo 3 meses, China 30 años. Es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Ver el debilitamiento estructural interno de lo que se dice que es el país más fuerte del planeta. Sí. O sea, aquí hasta cierto punto el relato chino de ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede mantener este tipo de dinámicas? Y más si bien no vamos a ver a Estados Unidos caer el siguiente año con una burbuja. Ni la burbuja de la IA no lo va a destruir, no lo va a destruir el hecho de que estas cuestiones de parálisis gubernamental lo estén haciendo más lento. Simplemente son como pequeños golpes que se va sufriendo uno tras otro hasta que van erosionando poco a poco la capacidad de Estados Unidos para sostener su liderazgo mundial. Y el plan de China, lo que juega China realmente es a que Estados Unidos se derrumbe por sí mismo, se caiga por sí mismo, que sean tantas las diferencias tanto internas, demagógicas, económicas, casi reconciliables, que se fragmente en regiones independientes y que Estados Unidos deje de ser el gigante que es hoy, como le pasó a Roma, donde ahora Roma fue reemplazado por Italia, España y demás países de Europa. Bueno, Estados Unidos, los chinos apuntan a que ocurra algo similar. ¿Qué va a pasar o no? Probablemente sí, pero quizás no estemos vivos para ver. Quizá. Sí, pero lo que sí podemos decir que lo que ha estado ocurriendo ahora son las bases que se van a estudiar a posteriori cuando eso sí ocurra. Que van a estar mirando por ahí por los años 2020. Han ocurrido ciertas cosas que son los antecedentes para la caída del imperio estadounidense. Y ahora que estás viendo ecos financieros y estás escuchando noticias, estás entendiendo que estás viviendo historia, estás viendo en tiempo real los fragmentos de información que te hacen entender qué está haciendo que Estados Unidos se vaya a destruir en los próximos décadas, por así decirlo. ¿Quizá en 100 años? Yo creo que para 100 años, yo creo que sí. ¿Sí? Dudo el nivel de, ¿cómo decirlo?, de debilitamiento, no solamente en el ámbito electoral o Algo que no se suele mencionar mucho, pero que ha sido un factor decisivo en todos y cada uno de los fracasos de imperio. Y tiene que ver con cuando la clase gobernante se desconecta tanto del ciudadano a pie, que al final se termina convirtiendo en algo ajeno. Y eso es lo que estamos viendo también cuando ya la clase, en este caso política, se mezcló con los negocios a tal manera, de forma tan íntima, donde un presidente puede ir perfectamente a Medio Oriente a hacer negocios personales.
como comitiva y esto, ¿cómo decirlo esto? Con bombo y platillos, donde se le debe dar pleitesía a una persona con regalos que son personales, es porque ya se mezcló completamente lo que es el medio financiero con el medio político. Y la indolencia es tan grande de que incluso se permiten hacer recortes a la gente más desfavorecida para poder todavía enriquecer aún más el bolsillo de los que más tienen. Es ahí cuando nosotros vemos una desconexión real del ciudadano a pie con la clase élite que está gobernando. Sí. Y eso pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, con la Revolución Francesa. ¿Por qué resulta de que el pueblo francés se sublevó y dijo no más corona? Porque prácticamente Luis XVI ya no gobernaba para los franceses, gobernaba para la alta nobleza. Alta nobleza. Y pues... Y con Roma pasó lo mismo, y con Cartago pasó lo mismo, o sea, dependiente del lugar donde tú te pares en la historia, donde has visto que ocurrió una revolución de esta naturaleza, te das cuenta porque hay una desconexión de la clase gobernante y el ciudadano. Así es. Y bueno, entonces esto es algo que hay que prestar atención porque a final de cuentas de los errores y la lentitud y torpeza que tiene el gobierno estadounidense se pueden aprovechar gobiernos como los latinoamericanos porque no van a aprobar medidas militares, por ejemplo, en un país si tú eres un dictador de dicho país. O, por ejemplo, tratar de buscar algún tipo de alianza económica con alguna otra nación en... Sí, es que ahora tiene un respiro un poco Venezuela, al menos desde un punto de vista diplomático, por Rusia. De hecho, sería la siguiente noticia, ¿no? Sí, una actualización rápida. Prácticamente esta semana el gobierno de Maduro y este gobierno de Vladimir Putin hicieron que entrara en vigor un acuerdo de asociación estratégica y cooperación entre Rusia y Venezuela. Prácticamente es un acuerdo donde, según lo que yo estuve leyendo, da ayuda militar a Venezuela, pero no es que vaya a mandar efectivos rusos a defender el país, sino que iban a darle algunas cosas para poder mantener a tono algunas defensas aéreas y algún equipo militar y armas que necesitaran los venezolanos para una posible o no invasión. Además de que Vladimir Putin el gobierno de Putin salió a decir que condena cualquier clase de acto militar en las aguas de venezolanas y que no debería estar provocando a Venezuela para que coma un obvio anzuelo. Entonces, pues prácticamente es eso. No significa esto que Maduro tenga ya todo garantizado. También como otra nota al margen es que Maduro salió aparentemente a ofrecerle a Trump 2 tratos para poder mantenerse en el poder. Uno que le hiciera que se fuera hasta 2028, cosa que curiosa porque es cuando Trump está en elecciones otra vez. Y el otro que le dio acceso prioritario a todos los recursos naturales de Venezuela. Pero ya lo tienen el uso prioritario. Entonces, de hecho, Chevron, que es la que todavía funciona ahí, es estadounidense. O sea, los estadounidenses han sido los mayores ganadores con la crisis en Venezuela a partir del chavismo. Sí. Y pues bueno, más allá de eso, creo que la única manera a este paso de que Maduro deje el poder con una firma o algo así, es que haga un comando, como el de María Corina Machado, sí, que saque a Maduro de Venezuela y lo haga firmar en Estados Unidos. Claro, a raíz, o sea, y con promesa de protección. Ajá. Porque con los crímenes que tiene Maduro en su cabeza, o sea, en muchos lugares sería enjuiciado. Así es, y encima el problema con Maduro es que está a la cabeza de un montón de cárteles que no van a dejar que se vaya fácilmente. Sí, de hecho tienes que pensar una cosa, cuando Maduro se robó las elecciones, todo esto se barajó antes, o sea, sí hubo una posibilidad real de que el propio Maduro hubiera dejado el poder de forma voluntaria, la verdad es que sí. Finalmente, ¿por qué no lo hizo? Nosotros creemos que una de las razones más fuertes de por qué finalmente desiste de esta acción es porque al estar a la cabeza de grupos de crimen organizado, o sea, estamos hablando de cártel, de crimen organizado, lo iban a matar ellos. Sí, o sea, como que no nos vas a traicionar a nosotros. No puede, o sea, no puede. Literalmente su cabeza va a rodar, ya sea que continúe ahí o se vaya. Si él continúa ahí, la puede prolongar porque va a estar tanto tiempo como pueda saber manejarse. Si termina rodando por la mano de otro, va a ser por una intervención militar extranjera. Así es. Pero bueno, esto sería como que las notas más importantes de esta semana, ya vieron, desde Estados Unidos a México y de ahí a Venezuela otra vez. En fin, gracias por escucharnos el día de hoy. Esto fue todo por Ecos Financieros Podcast. Fuimos Álvaro Dávila, Mari Carmen Rojas y nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Bye bye, que está todo muy bien. Hasta luego.